que recibo con dicha y con alegría. Así que ella sabe, yo le doy las gracias. Antes que nada, esto es un objeto, sobre todo porque yo no soy ducho en los asuntos religiosos, así que puedo cometer alguna alteración involuntaria sobre los preceptos ortodoxos de la catolicidad. Yo pido que me disculpen, no vengo aquí a sentar cátedra, simplemente vengo a dar algunas reflexiones, algunos pensamientos de un creyente economista en el siglo XXI. Entonces estaré muy quizás desorientado en muchas cuestiones. Evidentemente siempre agradeceré a la Iglesia que me oriente en el camino perfecto, pero de cualquier manera, y diga lo que diga hoy, yo lo que sí quiero que les quede claro es que el objeto último es fortalecer el espíritu y el encuentro con Dios. Al fin y al cabo ese es el motivo primero y último que ha motivado las palabras que hoy pronuncio ante vosotros. El preámbulo a veces es más largo que la conferencia en sí misma, propio del estilo barroco del sevillano que me caracteriza, pero bueno, ustedes me lo perdonarán. Hace 6 días, una compañera de esta universidad, de la Facultad del Programa de Psicología, Natalia Serna, se quitó la vida. Se suicidó. Una niña de 19 años. 2 cosas. La primera es que evidentemente esta conferencia va dedicada a ella, como no podía ser de otra manera. La segunda es una cortesía que yo le pido a ustedes. Yo le pido que ahora mismo todos se levanten de la silla y hagamos juntos un minuto de silencio previamente a la conferencia. Gracias. Pueden sentarse, muchas gracias. Cuando un acontecimiento tan dramático como este asola, inunda de tristeza a esta universidad, uno como creyente está obligado a preguntarle a Dios dónde está. No tiene que tener miedo, tiene la obligación moral de hacerlo. ¿Dónde estás cuando ocurre esto? Esta semana, por la noche, tarde-noche, tomaba mi autobús de la Plaza Victoria y me iba hacia la Florida. Y allí comenzaba a caminar, a partir de las 7 de la noche, cuando se hacía la noche oscura sobre el cielo pereirano. Y caminaba por ese camino que va hacia la Suiza, completamente a oscuras, sin ningún tipo de entretenimiento. Solo me acompañaba el croar de algunas ranas, el eco de mis pasos sobre el suelo y la luna llena, que esta semana nos acompañó algunos días. No había otro ruido. Era el único sitio donde yo podía ir y pensar que allí Dios me podía contestar. Y yo caminaba y le preguntaba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nada. No hallaba respuesta. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Al rato caigo en la cuenta de lo que yo creo que fue una revelación. Y yo pienso, Antonio, no eres tú el que estás preguntando dónde está. Es él que está utilizando tu voz y te está preguntando a ti dónde estás tú. Y no hay respuesta porque tú, Antonio, no respondes. En ese momento me di cuenta de la maravillosa potencia infinita del espíritu cristiano
Y es que frente a las religiones mistéricas, por ejemplo, en el cristianismo no es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios el que busca al hombre. No es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios quien nos busca y muchas veces no nos encuentra a nosotros. Por lo tanto, si tomamos esta premisa como cierta, y parece bastante lógica, la pregunta relevante no debe de ser nunca si Dios existe. La pregunta deberá ser si quien existe es el hombre. ¿Y esto por qué lo digo? Pues mire, yo pienso profundamente que esto es así porque como hombre que intento ser de ciencia y de pensamiento, ya me lo hubiera refutado la realidad. Durante el siglo XIX y XX, el 99% de los grandes filósofos, pensadores, Diderot, Voltaire, Shelley, en el siglo XVIII, por ejemplo, el barón de Holbach, el 90%, Nietzsche, ponían la mano en el fuego de que el siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, sería un siglo sin religión. Estaba completamente demostrado, porque la historia iba a superar a la revelación. El paraíso perdido volvía a la tierra. Y si hoy uno se va a la biblioteca de la Universidad Católica y abre el primer tomo de la Edad Secular de Charles Taylor, comprobará que hoy, en el siglo XXI, hay más religiones que nunca. Luego, es evidente que la razón no ha matado a Dios, que Dios está en otra dimensión, allende las fronteras de la lógica. Eso sí, ha habido un cambio, la religión ha cambiado, el catolicismo ha padecido ese cambio. ¿Hemos perdido influencia en el mundo? Sí, pero hemos ganado presencia en el mundo también. Hemos perdido influencia y hemos ganado presencia. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que es algo muy bello, no para la institución como organigrama, pero sí para el espíritu redentor. Y es que hemos dejado de ser útiles al mundo y ahora hemos pasado a ser necesarios. La religión ya no es útil, es necesaria. Hemos sustituido el martirio por la angustia de vivir. Pregunta: ¿por qué Dios no nos encuentra? ¿Por qué tenemos muchas veces la sensación de que no nos responde? ¿Por qué el acontecimiento desgraciado de esta compañera? Yo me lo he preguntado. He asusado mi corazón. Consecuencia, el hombre de hoy es un fantasma. Por eso no nos encuentra, porque los fantasmas no se pueden agarrar. Los fantasmas traspasan, pero no quedan. Siempre pasan, nunca se quedan. ¿Cómo es que somos un fantasma? ¿Por qué el hombre hoy es un fantasma? A mi juicio, el hombre hoy, y llegaré a esta idea de fantasma, ha dejado de tenerle miedo a los emperadores romanos, ha dejado de tenerle miedo a los faraones egipcios, ha dejado de tenerle miedo a los amos, al Papa, ahora ya no le tiene miedo, le tiene simpatía. Sin embargo, no ha abandonado el miedo. Ahora el miedo es a sí mismo, se aterra de sí. ¿Por qué se aterra el hombre de sí mismo? Porque busca y no encuentra nada. Y no encuentra nada porque ha querido desterrar todas las autoridades, todos los amos. Ha querido romper el principio de jerarquía y se ha quedado solo. Por lo tanto, el hombre de hoy es un hombre en potencia. Está dispuesto a hacerlo todo a condición de no hacer nada. Lo tolera todo
a condición de no tener nada que respetar. Véase la inmigración ilegal que llega a Europa. Da la bienvenida al mundo a condición de que no llamen a su puerta. Es, en palabras llanas, un cobarde. Por eso Dios a veces nos pregunta y nosotros no contestamos. El hombre del siglo XIX era el Homo economicus. El hombre del siglo XX era el hombre rebelde. Luego llegó el hombre light. Y yo le llamo al hombre de hoy el hombre interrumpido, que se parece mucho a cuando está hablando con alguien y le suena el celular. Siempre rompe la conversación. Siempre. Se interrumpe. Es un hombre que solo sabe posponer las cosas. Pues si es un hombre que pospone, lógicamente es muy difícil que sea un hombre creyente. Lógicamente. Si no puede soportar el peso de sí mismo, ¿cómo va a soportar el peso de la fe? No puede. No puede. Por eso se hace laico ateo. Pero fíjense, el poder de Dios es absolutamente sorprendente. Porque uno pensaría que cuando uno se hace ateo, niega a Dios, mata a Dios. Sería lo lógico, ¿no? Desde la lógica. Pero cuando uno se pone a estudiar a los ateos, se da cuenta que acaban siendo más creyentes que los creyentes. Me explico. Cuando uno niega a Dios, lo acaba multiplicando. Ahora voy a poner ejemplos donde ocurre esto. El creyente cree en Dios y luego se puede dedicar a otras cosas. El ateo no cree en Dios y siempre tiene a Dios por todos lados. No acaba de deshacerse nunca de él. Es un poco como San Agustín, ¿no? Que decía, yo que te buscaba por afuera y te llevaba tan adentro. La diferencia es que, claro, San Agustín era creyente. El ateo no es capaz de darse cuenta de eso porque evidentemente se ha dejado llevar. Es decir, es preso de la visión mesiánica que tiene de la existencia. Ateo por antonomasia. Yo, como soy economista, pues pongo ejemplos de economistas. Karl Marx, El Capital. Solo El Capital de Marx. Ateo, confeso, radical. Solo en El Capital, bueno, no solo. El Capital de Marx está plagado de carácter profético y apocalíptico, así como mesiánico, que no lo podéis ni imaginar. Por ejemplo, el fetiche de la mercancía, que es uno de los conceptos clave en Marx. La palabra fetiche viene de hechizo. El hechizo de la mercancía. Fíjese cuán poca racionalidad lógico-matemática hay detrás de ese concepto. O cuando habla de la lucha de clases, donde el proletariado, por medio de la dictadura, acabará con los ricos. ¿No se parece eso acaso de la lucha del pueblo contra el dragón en el Apocalipsis de Juan? Donde después de la lucha llegará la nueva Jerusalén, el nirvana socialista. Es absolutamente mimética. Ateo confeso. Acaba teniendo a Dios en sus más íntimos pensamientos. No nos podemos deshacer de él aunque queramos. De hecho, cuando lo negamos, se multiplica. Voy a poner un pequeño ejemplo, que lo tienen en los vídeos de Antonini y de Jiménez, sobre todo la fe del ateo en el ecologismo. Hoy, porque bueno, Karl Marx era del siglo XIX, pero en el siglo XX, el ateísmo del siglo XX se ve, por ejemplo, en el ecologismo. Esto lo tienen en los vídeos de Antonini, por si lo quieren ver. Eso de que dice, ¿es que acaso hoy creer que nosotros tenemos la omnipotencia de poder cambiar la naturaleza y alterar sus grados cuando la naturaleza ha estado, la temperatura de la Tierra ha estado constantemente cambiando a lo largo de toda la historia de su evolución? Nosotros nos sentimos omnipotentes como dioses creyéndonos que la vamos a alterar en 3 o 4 grados. ¿No será eso el anhelo de creer que no estamos solos y que la naturaleza obedece a nuestros primados? ¿No es eso querer ocupar el sitio de Dios? Pues sí. Claro que hay teología en la ecología atea. Claro. Entonces, si metemos el dedo bien en la llaga, siempre aparece Dios. Siempre, siempre. Claro. Lleva a Dios por todos lados y no se da cuenta. Lo que lo hace un ser profundamente contradictorio. El hombre de hoy es contradictorio. Es tan contradictorio que los mandamientos de la ley de Dios para él son una pura contradicción. Si cumple uno, anula otros. Y si cumple los otros, anula unos, por ejemplo. Una película, es una novela
de Susaku Endo, Silencio. No sé si la habrán visto, película que lleva al cine Martin Scorsese. Es una película que les recomiendo que la vea, es profundamente maravillosa. Ahí se ve la dignidad de Dios y del hombre. Unos jesuitas portugueses que se van al Japón de la época Meiji, donde el budismo está instalado y todos los católicos japoneses son torturados y obligados a abnegar de Dios. Entonces estos chavales van y a un punto uno de estos jóvenes jesuitas se encuentra delante del que le llaman el inquisidor y ven a unos japoneses católicos que están siendo torturados y le dice el inquisidor: elija usted, le salvamos la vida a estas personas y entonces usted escupe sobre la Virgen María y pisa al Señor, o usted no abniega de su religión y estas personas mueren. Si nos ponemos la mentalidad de esa persona, ese hombre tiene una contradicción irresoluble. Si ama a Dios, no ama al prójimo. Parece ser que si ama al prójimo, no ama a Dios. Es decir, que cumplir los mandamientos obligatoriamente le hace mal. Entiéndase en este sentido. Conclusión. Si esto es así, y tiene mucha pinta de que así lo sea, es evidentemente que uno no es el que peca. Es el pecado el que peca en él. Si yo voy a pecar, haga lo que haga, es evidente que no importa lo que yo haga. Tiene que haber algo por encima de mi propia voluntad, que es la que ya me está diciendo: Antonio, haga lo que haga, vas a pecar. Esto, para el hombre de hoy, es absolutamente insoportable, porque cree que se merece la oportunidad de salir limpio de cualquier situación. Véase limpio, sin responsabilidad. El pecado lo único que nos está diciendo, a mi juicio, es que tenemos que cargar con el peso de la responsabilidad de la vida. Pero el hombre de hoy, que tiene miedo a cargar con la responsabilidad, pretende salir limpio de toda situación. En este sentido, y siempre a mi entender, uno no se somete a los mandamientos de Dios para liberarse del pecado, sino que precisamente porque se somete a los mandamientos de Dios, lo hace porque es pecador. Es decir, el pecado viene antes. El pecado viene antes. Es decir, que decir voy a cumplir los mandamientos de Dios solo lo puede decir alguien que ha reconocido ya antes que es pecador. Y no uno que va buscando la salvación del pecado por medio de los mandamientos, porque, visto el ejemplo de Silencio, sería imposible. Es decir, que si es el pecado el que peca en mí y no yo el que peco, la salvación no puede venir por un acto de la voluntad personal. Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, cúrame. No puede venir por ahí. Tiene que venir por algo que va más allá. Primera cosa que duele, que a mí me dolió. Primera conclusión que a mí me dolió y que yo encuentro bastante razonable. Y es que Dios se preocupa de nosotros, y evidentemente siempre interpretándolo yo. No es que yo le voy a decir a Dios cómo se tiene que preocupar de nosotros. Lo que yo siento desde mi experiencia es que Dios se preocupa de nosotros de una manera muy particular. No se preocupa por lo que nos diferencia de los demás, sino por lo que nos iguala. Es decir, no porque tengo la nariz muy larga o muy corta, la oreja muy grande o muy pequeña, una enfermedad en la espalda o en la pierna, sino por lo que nos hace a todos iguales como hijos de Dios. Conclusión. Si esto es así, Dios no cura. Si esto es así, Dios no cura. Dios no cura. Dios salva, que es distinto. ¿Qué significa que no cura? Que si tú tienes un tumor y rezas a Dios para consolarte, está bien. Pero me parece muy difícil que Dios vaya a liberarte del tumor, porque si lo hiciera, todo el mundo que rezase, evidentemente, y tuviese tumor, se liberaría del tumor. Dios no te cura del tumor, te curan los médicos. La medicina te cura, Dios te salva. Dios, en cambio, te salva de tener un cuerpo enfermo y atormentado. Dios no cura que una niña se suicide.
pero sí te salva de vivir en un espíritu débil y atormentado, que es el que te lleva, en otras cosas, al suicidio. Entonces, es muy importante, a mi juicio, diferenciar curar de salvar. El hombre cura, Dios salva. Y esta diferencia fundamental, a mi juicio, es lo que nos hace a veces sentir que Dios no nos contesta cuando le digo, quiero ser más guapo, más alto, más listo, más inteligente, ayúdame que me toque la lotería, que me toque el tal, el cual, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros son cosas muy importantes como entes particulares, pero como entes universales, esas preocupaciones son profundamente banales, profundamente espurias. Y solo cuando nos damos cuenta de la banalidad de esas demandas, un hombre se libera. Ayer el padre rector, y solo comento una cosa que él comentó públicamente aquí en la ceremonia, nos contó sobre la situación de su hermano, que había tenido un accidente y se había quedado parapléjico. No tenía movilidad en las manos y en los pies, ¿verdad? Hoy, le daban 20 días de vida. Hoy, 20 años después, sigue siendo médico. Dios no le curó las manos ni los pies, pero Dios lo salvó de tener un cuerpo enfermizo y le permitió dedicarse a la medicina, aunque hoy tenga algún tipo de minusvalía. ¿Vemos la diferencia? ¿Entendemos la diferencia? ¿Cuál es la potencia infinita? A veces nosotros hacemos un trabajo de infravalorar la potencia de Dios y de sobrevalorar la potencia de nuestros placeres. Y ahí es donde llega esa contradicción de pero entonces, ¿pero por qué? Ahora llega la teología económica, aquí. Y es que, siendo esto así, dando por hecho esto así, es evidente que Dios no se nos manifiesta en lo que sabemos de Él, en lo que conscientemente sabemos, sino en lo que no sabemos que sabemos. Me explico. Dios se manifiesta en lo que no sabemos que sabemos. Me explico. Y me voy a la economía, que es el ejemplo que voy a poner porque es teología económica. Pero si fuera teología política o si fuera teología moral, pues entonces habrá otros ejemplos en el campo. En teología económica, Dios aparece en lo que no sabemos que sabemos. Es decir, que se manifiesta en el comercio. Fíjense cuánta negación se le ha dado al comercio a lo largo de la historia. Incluso la Iglesia, algunos de los padres de la Iglesia. Incluso la Iglesia también está compuesta por hombres, ha criticado el comercio. ¿En qué sentido el comercio sigue la misma lógica que la de Dios? En el sentido de que el comercio pone las cosas de una manera determinada. Y es que cuando tú buscas tu propio interés personal por medio del trabajo, haces algo que sin saberlo estás haciendo, que es mejorando el bienestar de los demás. Mejorando el bienestar de los demás. Esto es un acto de la evolución de la humanidad. Por eso la humanidad, a mi juicio, se va acercando poco a poco a Dios. Lo que pasa es que los tiempos de Dios, es decir, los tiempos del Espíritu, no son los tiempos de la carne. Entonces la llegada no es mañana, pasado o el otro, que sería nuestra dimensión temporal, del aquí y el ahora. Entonces, fíjense, para yo tener éxito económicamente, lo primero que tengo que hacer es pensar en el otro. ¿Qué necesita el otro? ¿Qué le será útil al otro para que no cierre el negocio? Y luego, y solo luego, pensar en mí. ¿No se parece acaso esto a la reconciliación de amar al prójimo como a ti mismo? ¿No se reconciliaría aquí uno de los mandamientos de Dios que somos incapaces de reconciliar en nuestro mundo privado de quiero ayudar, pero luego evidentemente lo que hago es ayudarme a mí mismo? Utilizo a los pobres para superar mis problemas, utilizo a mis pacientes para no mirar mis defectos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, y esto es uno de los lemas de la Universidad Católica, porque no es casualidad. La Universidad Católica de Pereira no llega aquí por casualidad, sino que es un reflejo perfecto de la lógica que estamos analizando. El concepto de profesionalmente capaz, gente de bien profesionalmente capaz. ¿Qué significa ser profesionalmente? La palabra profesión tiene que ver con amor.
La palabra profesión frente a la palabra artesano quiere decir que el profesional es un especialista en necesidades ajenas, no propias, ajenas del prójimo. El artesano es especialista en necesidades propias. Los gremios actúan de la siguiente lógica: el padre aprende del abuelo, el hijo aprende del padre, el nieto aprenderá del hijo, y todo hace el mismo jarro toda su vida, sin preguntar a la sociedad si ese jarro le gusta, le interesa o no. Ellos viven solo para sí mismos. El mundo evoluciona y pasa del artesano al profesional, y el profesional dice: para yo sobrevivir ya no puedo hacer lo que hacía mi padre, ahora tengo que hacer algo que le guste al otro. Si esto no es amor, con perdón, que venga Dios y me lo diga. Es evidente que esto es un encuentro con el prójimo. No es el encuentro platónico universal que tenemos en nuestra mente de dándonos la mano saltando por medio de una nube. Pero el hombre va evolucionando, no nació perfecto, va poco a poco. Pero si uno mira poco a poco, va viendo pruebas insoldables. El comercio tampoco cura, le pasa como a Dios, no cura, pero salva. No te cura de la pobreza, pero sí te salva de la mendicidad a través del desarrollo económico. No cura la pobreza, pero salva de la mendicidad. Y el comercio se parece a Dios porque al final el comercio tiene que ver con un trabajo del espíritu. No es un trabajo de la materia como se piensa, no es una cuestión económica pecuniaria, es un ejercicio entre las personas de amarnos entre nosotros. Es el único descubrimiento que hemos tenido económico en la sociedad que nos ha acercado al prójimo de una manera tal que ha reconciliado nuestro bienestar con el de ellos. Algunas excepciones tenemos en la Iglesia, pues la Madre Teresa, por ejemplo, pero son casos de santos. El que no es santo o pasa por el comercio o acaba mirando su propio interés, siempre. Además, el desarrollo, el comercio, genera, como yo digo, en las sociedades más desarrolladas, los bienes son más espirituales que en las sociedades menos desarrolladas. Ahí también se ve la fuerza del espíritu. Por ejemplo, un país pobre produce tela, produce una camisa, pero un país rico produce una marca, Lacoste, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre eso? Que la tela, la camisa, te protege del viento, del frío, de las enfermedades, pero la marca es mucho mejor, te protege de la falta de reconocimiento, de la indiferencia de los otros, de la falta de autoestima. Los dos te protegen, pero es evidente que uno protege elementos mucho más elevados del espíritu que el otro. ¿Ven? En ese sentido, son las sociedades mucho más espirituales cuando tienen más comercio. O pongo el caso, por ejemplo, del café, que este es un país caficultor. Y uno observa, por ejemplo, cómo las multinacionales como Starbucks, por un capuchino te cobran 6.000 pesos y aquí si compras un café en la calle te cuesta 600 pesos. Uno diría, eso es injusto. Pero si uno sale de su vocación particular, Dios cúrame la espalda, Dios cúrame la pierna, etcétera, y se va a ver las cosas con profundidad, se da cuenta que Starbucks o Juan Valdés no venden café. Quien diga que Juan Valdés vende café miente. Juan Valdés no vende café. Vende café el que vende a 600 euros, a 600 pesos. 600 euros sería una proeza, vender un café. Sería el mejor vendedor del mundo. A 600 pesos vende solamente café. Juan Valdés utiliza el café, pero no vende café. Utiliza el café para vender, por ejemplo, ideología, o vender amor, o vender solidaridad con las mujeres del Chocó. ¡Qué brutal! O entienden a lo que me refiero. Venden un sentido de vida, venden espíritu.